Y simplemente yo les voy a contar que para mí explicar esto que tiene que ver con las alturas, es decir, con los sonidos, con los distintos sonidos que varían según su frecuencia, la manera en la que se agrupan, y demás, yo voy a partir del concepto de la disonancia y de la consonancia. Es decir, me parece que octava, cuarta y quinta constituyen de una forma los pilares sobre los cuales se basa el sistema tonal y nosotros vamos a basar nuestra herramienta para leer y para proponerles esta alternativa de lectura musical que voy a describir a continuación. Si nosotros organizamos los sonidos de acuerdo a las consonancias, ¿sí? De acuerdo a las consonancias, y a esto que venimos trabajando, diremos lo siguiente. Yo puedo escribir aquí la escala, por caso la escala que siempre utilizamos, la de Do mayor, pero si yo digo que la consonancia perfecta es la octava, Do, Ru, después viene la quinta, Sol. Acá tenemos que explicar que en la historia de la música, y hay unos videos muy graciosos que descubrí hace un tiempo que explicaban justamente esto, donde se decía el sonido puro de las quintas. Estamos trabajando, yo cantando la quinta de lo que es el piano, sonido mucho más puro que las terceras, ¿verdad? Digamos, el sonido de la tercera no es, por supuesto, tan puro como el de la quinta. Es un sonido que está entre medio, que se llama mediante. Pero es un sonido que vino a completar esta sonoridad tan hueca y que en algún momento resultó arquetípica de la sonoridad antigua, ¿sí? Entonces, en la evolución musical luego nace la tercera. Digamos que un poco cansados de cantar en octavas y en quintas, aparece en la tercera y, por supuesto, su inversión, la sexta, que ahora la vemos. Tenemos entonces el intervalo de octava, el intervalo de cuarta justa, que a este intervalo de cuarta justa ascendente o quinta, su inversión, yo voy a construir esta propuesta sobre este eje, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo se construye esto. Yo le llamo intervalo cadencial, ¿sí? Intervalo cadencial porque justamente propone una caída, ¿sí? Intervalo cadencial. Entonces completamos la tercera. De la misma manera, cuartas y quintas, yo a partir de la tercera reviso y puedo incorporar como cuarta, ¿sí? Esta nota que es la sexta de la escala, ¿sí? Entonces, esta nota con esta es una quinta, un nuevo intervalo cadencial. Un nuevo intervalo cadencial. De manera que la escala también podría tener esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que da como resultado esto? Espero que haya sido clara la explicación, por un poquito rápido, porque quiero ir al tema de la propuesta de lectura musical. No, da lugar a la escala pentatónica, ¿sí? Tanto mayor como menor, ¿no? Sol, la, sol, mi, do, re, mi, re, do, mi, sol, la, do, re, mi, re, do, la, sol, mi, re, do, la. Tercera. Es decir, tanto en su versión mayor como menor, esta escala, que es producto de las relaciones de consonancia, es utilizada en muchos sistemas como abordaje de las alturas. Por ejemplo, el sistema Kodály, por su gran beneficio que otorga justamente trabajar sobre ese aspecto. Aquí no tenemos los
semitonos de la escala, de manera que nos permite trabajar siempre en el marco de las consonancias de los sonidos que hemos analizado en función de estas consonancias básicas. Entonces, ¿cómo podemos, en función del concepto de consonancia, desarrollar un abordaje de la altura que directamente nos conecte con la experiencia sonora y que además incluya la escritura, la grafía? A eso vamos a intentar describirlo ahora. En principio, dos cositas para aclarar este asunto y después ya meternos en la propuesta de la escritura. Medio, el registro humano medio, ¿sí?, se encuentra entre esta nota y esta nota aproximadamente, ¿sí?, entre SLA y SR. Recordemos también la pauta de índice acústico, que creo que todos ustedes manejan. Es decir, que digamos que la tesitura media humana de los adultos, en los menores, en los chicos es un poco más corta, sería esta tesitura, ¿sí? Es una octava más una cuarta. Nosotros, cuando somos tenores los que cantamos, ¿sí?, son voces masculinas, se escribe igual, pero con la octava baja, es decir, nosotros estamos sonando exactamente una octava por debajo de ese sonido real. Tengamos en cuenta que este sería entonces el La 3 y este sería el Re 5, ¿sí? Porque aquí está el Do 5 y acá está el Do 4, ¿tá? Por debajo del Do 4, por encima del Do 5. De manera que cuando nosotros cantamos, digamos, el sonido mío real va a ser este, ¿sí?, y aquí, en la clave de Fa. Este sonido real, por una convención de la escritura, se trabaja clasificable. Especialmente en la propuesta de hoy va a tener que ver con avanzar un poquito con definir qué estamos cantando y en qué registro y en qué marco lo estamos haciendo. Si yo tengo en cuenta esto, voy a comentar dos aspectos. Digamos que hay dos formas en las cuales se presentan las músicas, que es dos versiones de la escala. Hay dos versiones de la escala. Una que va de la tónica a la tónica, do, re, mi, fa, sol, 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 la, si, do, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, do, re, fa, sol, 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 do. Ahora, cuando tenemos sonidos más graves que la tónica, y que tiene que ver con justamente estas relaciones de consonancia, habitualmente el sonido se encuentra en la dominante. Entonces yo voy a tener que la otra versión de la escala es la versión plagal. Extraemos el término o los términos de la clasificación de los modos gregorianos, que es otro sistema de organización de los sonidos, para decir entonces que tendríamos esta otra posibilidad. Si yo digo sol, do, mi, do, sol, do, mi, fa, mi, re, do, si, sol, la, si, do. Estoy trabajando con la versión plagal, pero sí, esto es, digamos, un apunte docente. Teniendo en cuenta esto y esta clasificación y el registro, nosotros pudiéramos clasificar mucho mejor las melodías. Es decir, a partir de la nota La, que también pudiera ser Sol, ¿sí?, si extendemos un poquito el registro, yo tengo la posibilidad de la escala auténtica de La mayor o menor, o la escala plagal de qué tono. A ver quién me dice o me escribe ahí. ¿De qué tono en el sentido griego, digamos? ¿De qué tonalidad? Sería de Re, ¿sí? Yo tengo La, Re, Mi, Fa, Mi, Re, La, Re, Mi, Fa, Mi, Re, La, Si, Si, La, Si, Si, La, Re, Mi, Fa, Mi, Re, ¿sí? Entonces yo, partiendo de esta nota, puedo considerar que la tónica es La o que la tónica es Re. En los dos casos tengo, por supuesto, posibilidades y ejemplos. A esto se refiere estas tonalidades. De manera que en este registro yo realmente tengo prácticamente todas las tonalidades porque tengo las dos versiones, las dos posibilidades. Hay melodías plagales y melodías auténticas, naturalmente. Y ahora simplemente vamos a proponer empezar a trabajar sobre la escritura de este aspecto. Y digamos, por ejemplo, que un buen punto de partida sería trazar dos líneas
¿sí? Y yo voy a trazar justamente la quinta, pa, pa, ¿sí? Pa, pa, como un intervalo consonante. Pa, la tercera lo voy a también a consignar en una línea. Esto no tiene clave, es decir, que puede ser cualquier sonido, ¿sí? Pa, 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 pa. Y aquí es interesante ver cómo los sonidos que están entre las líneas, vamos a plantearlo de esta forma, pa, 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 se constituyen una disonancia, y así funciona para todo el mundo, ¿sí? Al menos en Occidente. Digamos que un aspecto importante es que nosotros relacionemos estas notas en espacios como en un pasaje entre una consonancia y la siguiente, ¿sí? Pa, 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 pa. A esto simplemente se le puede asignar un número y decir que pa, pa, pa son 1, 3 y 5, pa, pa, 2, pa, 3, pa, 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 pa. Todo el mundo puede sentir y advertir la sensación de disonancia en estos sonidos. Tenemos un grupo de consonancias y un grupo de disonancias. Estoy trabajando acá. Estoy tocando este sonido. Y por supuesto, este sonido es nuevamente una disonancia. Bueno, esta sensación, ¿sí?, va construyendo relaciones. Ahora, si yo digo, me quedo en mi, cualquier otro sonido va a ser en espacio y va a ser disonante. Ahora, si yo bajo, ¿qué tengo? Vamos a poner ya. Voy a poner la armadura. ¿Qué tengo? El sexto grado. Yo sé que el sexto grado es un grado de armonía de tónica. También resulta, y esto voy a desarrollarlo en la charla siguiente, también resulta consonante, por supuesto, ¿sí? Ahora agregamos una nueva disonancia, y ya tengo todos los acordes del grupo consonante y del grupo disonante. Para aquellos que saben un poquito de armonía, digamos que esto va a ser el primer grado, y esto va a ser el sexto grado, ambos que forman parte del grupo de tónica. Y también, si me apuran, diré que este es el tercer grado, sol, si, re, que también forma parte del grupo de tónica. Todos los acordes de tónica van a estar del mismo lado y escritos de la misma forma. Al igual que todos los acordes dominantes, por ejemplo, si, re, fa, la, con séptima, quinto grado, re, fa, la, séptimo grado dominante, fa, la, do, segundo grado, o la, do, mi, cuarto grado, dominantes y subdominantes se escriben en el mismo lugar y, insisto, cuando explique el cuadro de relaciones tonales de la próxima charla se va a hacer mucho más claro, todas las funciones tonales que no son tónicas se escriben de otra forma y en otra parte del pentagrama. En este caso se escriben en espacios, ¿sí? Yo considero que esta es la clave do primera. Naturalmente esto va a ser do, mi, sol, do, ¿sí? Si yo considero que, si yo estoy trabajando la clave do en segunda, esta nota va a ser la. Si yo trabajo la nota do en tercera, va a ser fa. Esta nota va a ser fa, y voy a trabajar con las mismas relaciones de consonancia y disonancia en cualquiera de los dos modos, ¿sí? Si yo trabajo con la clave de do en cuarta, va a ser en re. Si trabajo con la clave de do en segunda, va a ser mi. Si trabajo con la clave de fa en cuarta, va a ser si, ¿no? Perdón, sol. Sol. Y si trabajo, ahora sí, con la clave de fa en tercera, fa, do, si. Entonces estoy trabajando, digamos, con este recurso, puedo cambiar claves, y estoy trabajando en todas las tonalidades. Recuerden, además, que
La y la bemol se escriben en el mismo lugar. Yo escribo la y la bemol se escribe en el mismo lugar. Es decir, esto puede ser la mayor, fa, do, sol, puede ser la bemol mayor o la sostenido, pero siempre se va a escribir en el mismo lugar del pentagrama. Por eso es que es útil utilizar la propuesta que nos ofrece el pentagrama en su particular disposición de terceras, ¿sí? Entonces diremos que partimos de las consonancias. El pentagrama está diseñado, da cuenta de las consonancias y de las disonancias perfectamente. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es poner en práctica y escuchar si se trata de la primera, la segunda o la tercera de las disonancias y cuál disonancia es. ¿Sí? Diremos que la disonancia es una sensación física, que si además la asociamos al dibujo del pentagrama, yo veo que la tónica está trabajada en líneas, los acordes del grupo de tónica, tanto mayor como menor, advierto que lo que no está en línea funciona en espacio y se percibe como una disonancia. Disonancia que resuelve en el segundo nivel del acorde, o en el primer nivel. Yo tengo, por supuesto, las notas de consonantes en líneas, en la primera, en la segunda y en la tercera, y todo lo que no sea línea va a ser disonancia. Mi, mi, fa, sol, fa. ¿Qué estoy tocando? En la consonancia, la disonancia más grave. Fa, 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 sol, la, si, la, sol, fa, mi. Esto yo lo veo así. Ahora sí, yo lo veo así como está abajo, explicado. Fíjense, hago la síntesis y digo, en principio, el registro. Mi y si, es una cosa que les propongo siempre, cuando vayan a trabajar, que tengan presente siempre, o vamos a hacer una lectura, nosotros tenemos en cuenta este elemento, el registro. Luego las consonancias, en este caso en líneas, y las disonancias en espacios. Mi, si. La tonalidad es mi bemol. Pudiera ser mi mayor y se escribiría igual, solamente cambiará la armadura de clave, pero en el mismo lugar del pentagrama, ¿no? Entonces tengo mi, fa, sol, fa, mi, fa, disonancia, fa, 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 sol, la. ¿Qué pasa? Las disonancias entre ellas se entienden, ¿sí? Hay gente consonante entre sí, y se entiende, pero las disonancias también, por supuesto, entre sí se llevan bien, las rojas con las rojas, las impares con las impares, las pares con las pares. Entonces, fa, 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 sol, la, si, la, sol, fa, la, espacio, sol, fa, la, sol, fa, mi. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta mejor para la lectura de alturas? Que, y esto se los dejo como tesis e hipótesis, ¿cuál es? Que quien lea alturas esté siendo consciente de la armonía. ¿Y qué es ser consciente de la armonía? Ser consciente de las relaciones de consonancia y de disonancia que se producen en torno a una tónica. Entonces, digamos que si yo soy consciente de esto, estoy infiriendo en sentido real, con una sensación física, la armonía. Porque además yo la estoy denotando con colores y porque además el pentagrama me ofrece una escritura distinta, por ejemplo, en este caso, en espacios. ¿Qué diré? Que donde hay más notas rojas va a ser dominante. Naturalmente, va a ser el grupo disonante. Y donde hay más notas negras, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Por supuesto, después vamos a analizar en el próximo encuentro brevemente las notas de adorno, que también juegan su papel en esto, pero es muy importante darnos cuenta de esta sensación física. Cuando yo asocié la sensación auditiva a la sensación física y a la escritura, gol. Nuestra lectura, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más. Fíjense la diferencia, ¿no? A mí me resulta muy diferente cuando uno trabaja con una propuesta así escrita, como hemos aprendido muchos a leer, es decir, más o menos tratando de orientarnos en el pentagrama, y luego con un mapa definido del registro,
de las consonancias, de las disonancias, y funcionar ahí de esa forma. Son dos maneras completamente distintas. Yo estoy avanzando, no me va a dar tiempo, por supuesto, a describirlo aquí, en un sistema de afinación que tiene que ver con una quinta movible, que lo dejaremos para otro momento y para charlar en otro momento, pero que nos ayudaría a ser conscientes permanentemente de eso que llamamos armonía, pero a partir de un recurso muy simple que es una única quinta, ¿no? Es como una regla que yo voy moviendo por el pentagrama, me tengo que acostumbrar a hacerlo y desarrollar una dinámica para poder ubicarme en todas partes de la partitura. Digamos que esta es la tonalidad de re bemol mayor. La, fa, re. Siempre la quinta es la que afina. Re, re, la, si, do, re, la, sol, sol, fa, mi, re. La, re, mi, fa. Me detengo la disonancia. Re, do, si, la, sol, fa, re, la. Voy en 2 puntos, re, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, si, la, sol, fa, mi, re. 2 puntos, ejes, que son muy importantes y sobre los cuales se mueven las disonancias. Yo lo puedo leer así, o puedo inferir esto que tengo aquí. Es decir, la partitura con el detalle. ¿Qué diríamos? ¿Qué podemos, que nos faltaría aquí? Bueno, explicar, no sé si tengo acá, la síntesis, digamos, dónde se mueve, cuál es el registro y qué octava está trabajando, ¿verdad? Ahí tengo, por ejemplo, la nota, acá esto estaba cantando esto, la, fa, sol, la, si, do, si, la, re, si, do, si, la, re, mi, fa, si, la, fa, sol, la, fa, la, do, re, mi, do, re. ¿Qué tengo acá? Acá cambia la tónica, esto es algo que se llama modulante, digamos, está cambiando la tónica. ¿Y cómo cambia? Por una alteración que convierte lo, digamos, que señala ahora las disonancias en espacios y las consonancias en estas líneas de acá. ¿Sí? En B, esto cambia de octava, porque dice do, re, mi, do, re, la, re, do, re, mi, do, fa, mi, fa, sol, la. ¿Sí? Entonces, cambia de octava. Y las consonancias pasan a estar en espacios, las disonancias pasan a estar en líneas. Es decir, que con una alteración yo estoy pasando a la otra, estoy señalando una sensible que señala una nueva tónica, tiene la misma estructura de este acorde, ¿sí? Esta es la sensible, la séptima nota, en este caso era el fa sostenido, aquí es la nota do sostenido, y que nos organiza ahora un nuevo grupo de consonancias y de disonancias. Tengamos en cuenta para